Buenas noches, bienvenidos a una transmisión más del programa Las Reporteras que la Jornada de Oriente difunde en redes sociales. Yo soy Mónica Camacho y se encuentra con nosotros la presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, Norma Angélica Sandoval, a quien le doy la bienvenida y le doy un gran agradecimiento por esta oportunidad de charlar. Buenas noches, Moni. No, por el contrario, muchas gracias a ti por la oportunidad de compartir con tu auditorio, contigo en este programa, pues tan importante de las reporteras. Así que el Tribunal Electoral aquí con muchísimo gusto y en lo personal muy agradecida por tu invitación. Muchas gracias, Norma Angélica. Estamos en un proceso electoral y sin lugar a dudas el Tribunal Electoral del Estado de Puebla va a ocupar un papel, va a desempeñar un papel muy importante en la defensa de las nuevas disposiciones que se tienen en materia de paridad de género y en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, ambas aprobadas en 2019 y en 2020, que se estarían aplicando por primera vez en este proceso electoral. Y me gustaría saber de qué manera el Tribunal Electoral del Estado se ha preparado para hacer valer, defender todas estas nuevas reglas y todas esta nueva regulación. Muy bien, Moni. Pues sí, como bien refieres, estamos en un proceso electoral complejo, ¿verdad? Ya estamos de lleno en él. Inició el 3 de noviembre pasado. ¿Y de qué manera el Tribunal Electoral se ha preparado? Tú referías reformas importantes en materia de violencia política y de participación de las mujeres dentro de la vida política de nuestro país y de nuestro estado. Tú referías 2019-2020, pero fíjate que te voy a comentar que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, previo a esas reformas importantísimas, por supuesto, que se dieron a distintas legislaciones constitucionales, legales, ya venía trabajando y ya venía desplegando facultades y atribuciones para conocer, resolver, sancionar, erradicar conductas que tienen que ver con violencia política en contra de las mujeres. Entonces, aunque pareciera un tema nuevo, derivado de la reforma, como atinadamente lo señalas, lo cierto es que el Tribunal Electoral ya venía trabajando con esa misma encomienda, con esa misma perspectiva de género. Y aunque no había norma, nosotros utilizábamos distintos instrumentos internacionales que permitían garantizar de manera efectiva los derechos de las mujeres poblanas para vivir dentro de la vida política libres de todo tipo de violencia. Y bueno, también de qué manera lo hacemos o de qué manera nos preparamos al margen de esto que te comento, pues es precisamente con distintos cursos, ¿verdad? Con distintos cursos de sensibilización y realmente el juzgar con perspectiva de género tiene que ver, me parece a mí, como cualquier músculo, con entrenar, 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 leer, prepararnos y aplicar todos estos elementos, tanto de los protocolos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral Federal y muchos otros instrumentos que nos han permitido tener esta perspectiva para poder juzgar este tipo de asuntos. Estas han sido sus herramientas en este periodo previo a las reformas de 2019 y de 2020. ¿Y tú cómo observas el panorama, el ambiente electoral que ya se está desarrollando? Ya están surgiendo algunas denuncias, más que denuncias son señalamientos que han quedado la mayoría en el ámbito mediático. Algunos sí han procedido como quejas, pero ya se empiezan a surgir estos temas, ¿no? Sobre pues limitaciones que se han colocado algunas de las aspirantes en el proceso electoral. Todavía no empiezan las campañas. ¿Tú te imaginabas que este asunto iba a ser abordado ya con esta anticipación desde la selección de candidatos, en donde se acusa que ha habido limitantes, ¿no? Alguna de las aspirantes por cuestiones de género? Yo creo que claro que lo esperábamos. Me parece que en la medida en la que vamos provocando la participación de las mujeres, pues de manera natural también se van generando
conductas. Y no estoy diciendo que estas conductas sean correctas o estén bien, sino que de manera natural, pues al existir mayor participación por parte de las mujeres, existe más la posibilidad de generar conductas que puedan impactar dentro de su vida, ¿no? Dentro del desarrollo de la función que están realizando. Sí hemos recibido distintas denuncias dentro de procedimientos sancionadores que en un primer momento quien investiga es el Instituto Electoral del Estado para después remitirlo al Tribunal Electoral y nosotros seamos quien determine si existe o no esa violación a la norma y si en su caso hay que aplicar una sanción. Y también a partir de juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, que es un medio de impugnación establecido en la norma, que es el que nosotros de manera directa conocemos en única instancia, pues, o sea, no tenemos esta... no somos biinstanciales. En los juicios, en los JDCs, juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, nosotros conocemos solamente de los mismos. Entonces, bueno, pues claro que sí hemos recibido algunos medios de impugnación, pero me parece que, como te comentaba, es natural entender que hay más actividad con la participación de las mujeres. Y sinceramente yo sí lo celebro. Cada vez que tengo oportunidad de decirlo en las sesiones públicas, cuando resolvemos asuntos que tienen que ver con violencia política en contra de las mujeres, sinceramente agradezco a esas mujeres valientes, a esas regidoras, a esas candidatas, a esas militantes, que nos permiten a nosotros, ¿verdad?, desplegar todas nuestras facultades para proteger sus derechos. Entonces, sí hay más actividad. La realidad es que las poblanas somos muy valientes, las poblanas somos muy participativas y creo que eso le da un realce al proceso electoral que estamos ahorita transitando. Exactamente, existe un debate en torno a qué se debe de considerar violencia política de género y qué no. Ya existen lineamientos muy claros establecidos por el legislador en la norma electoral y me parece que un caso que ejemplifica o que muestra muy bien qué se puede entender por violencia política de género y que no lo resolvió el Tribunal Electoral del Estado de Puebla recientemente en torno a la regidora Augusta Díaz de Rivera. Ella acusaba al exsecretario de Medio Ambiente, Francisco Castillo, de haber violentado haberla violentado desde el ámbito político. Tú fuiste la responsable del proyecto de sentencia que terminó siendo votado por todos los magistrados, en donde se señaló que no hubo esta violencia política. Si me pudieras explicar en este tema, ¿qué fue lo que te llevó a determinar que no existieron los elementos para que se pudiera encuadrar esta conducta? Claro que sí, Moni. Primero te platico que yo no fui la ponente del proyecto. El ponente del proyecto era el entonces magistrado presidente y después de haber analizado de manera exhaustiva, responsable y muy profesional el proyecto que se había sometido a nuestra consideración, tanto el magistrado Perdomo como tu servidora considerábamos que no se actualizaba. Y entonces yo fui la responsable del engrose. Por eso es que quedó como un voto particular el proyecto que en un primer momento había circulado el magistrado ponente, el magistrado Sarabia. ¿Qué es lo que yo vi para poder dictar esa sentencia? En primer lugar, me parece que todos hemos entendido que tenemos la obligación como juzgadoras y juzgadores de juzgar con perspectiva de género. El juzgar con perspectiva de género no es una concesión que demos los juzgadores, es una obligación constitucional que debemos cumplir. Entonces, me parece que en ese primer camino, ¿verdad?, pues yo, por supuesto, que cuando leí la demanda de la entonces, bueno, de la regidora, de la denunciante, pues dije, ok, ella resiente esa conducta como violatoria de sus derechos. Ese fue lo primero. Después, para mí era muy importante, muy importante, revisar un contexto.
porque como juzgadores nosotros tenemos la obligación obviamente de revisar todo el contenido de un expediente, ¿verdad? O sea, las constancias que obran dentro del mismo, las pruebas que se ofrecieron, todos los elementos que estaban dentro del procedimiento, pues para poder emitir una sentencia informada, ¿no? Una sentencia que reuniera todos los requisitos para poder realmente haber impartido justicia. Y yo advertía por ahí que había las manifestaciones de las que se adolecía la denunciante solamente venían en papel. Entonces, las contestaciones, o sea, toda la plática venía en un papel, parecía un libreto. Y tú no me vas a dejar mentir, y en algunas ocasiones el papel miente, ¿verdad? Porque el papel en algunas ocasiones cuando leemos un mensaje, cuando leemos un libro, ¿verdad? Pues depende el ánimo del que está leyendo. No necesariamente es el tono en el que se dijo esa, pues, en la que se realizó esa comunicación. Entonces, yo busqué, recordaba yo que ese tema había sido un poco mediático. Y entonces nosotros tenemos una facultad para poder atraer elementos al expediente que nos permitan de manera objetiva saber y ver qué fue lo que pasó. Entonces, para mí era muy importante el contexto en el que habían ocurrido esas manifestaciones. Bueno, pude ver el video, de hecho había 3 videos en distintos medios de comunicación que habían manejado la nota, y bueno, había tres videos que se manejaban en tomas distintas. Después era, bajo mi óptica, analizar si en verdad las manifestaciones que habían sido denunciadas como violencia tenían un impacto diferenciado. Ese es un elemento fundamental. El primer elemento se satisfacía, porque dice la jurisprudencia y dice la ley. Primero, se tiene que dar en un entorno del ejercicio de los derechos político-electorales. Era indudable, se daba, ¿no? La regidora estaba en el ejercicio de su función. El segundo elemento es el que nos dice, tiene que realizarse por alguno de los medios, ¿no? Tiene que poder traducirse en algún tipo de violencia, sea violencia psicológica, violencia patrimonial, violencia, algunos de los tipos de violencia que están catalogados, ¿no? Pero hay otros elementos fundamentales y el primero es que haya un efecto diferenciado en el impacto en las mujeres, que además haya tenido como objeto o fin menoscabar o anular esa capacidad de esa mujer, bueno, en este caso la regidora, pues, pero te lo estoy diciendo como de manera en un entorno general, En de general. esa mujer en la vida política. Entonces, ahí es cuando empezamos o por supuesto que siempre tenemos puestos estos lentes de género que seguramente has escuchado muchas veces, y siempre estamos como con nuestras antenitas abiertas y nuestros ojos también muy abiertos, ¿verdad? Sobre todo me parece que al ser mujeres tenemos una Sensibilidad, distinta. totalmente. ¿Verdad? Si yo te digo, Moni, ¿sabes lo que se siente que venir caminando en una calle oscura, sola, y que del lado donde tú vienes vengan 3 hombres? Me vas a decir, claro que sé lo que me estás diciendo, Norma. Yo también lo entiendo, yo soy mujer. Quizás si se lo preguntáramos a un hombre, su respuesta sería distinta. Entonces, la sensibilidad con la que nosotros vemos muchas situaciones es completamente diferente. Y me parece que eso abona y suma al ejercicio de la función, en el caso mío, jurisdiccional. Pero me parece que eso tiene que ver con todas las esferas, con la comunicación a lo que tú te dedicas, con no sé, la pedagogía, el estudio, en todas las áreas. A mí me parece que la visión de las mujeres es fundamental, es básica. No podemos tener un entorno completo si nos falta una visión, si solamente tenemos como una parte, ¿no? Entonces, bueno, a partir de todo esto, yo también decía, bueno, es que ella se sentía violentada, ¿no? Pues vamos a seguir viendo qué más pasaba. Y había un elemento, o sea, y conste que se dijo en la sesión pública, se estableció en la sentencia también, que yo no estaba de acuerdo en las manifestaciones, yo no estaba de acuerdo en la manera en la que se habían hecho el Dirigido. intercambio Que hay que de esas... comentarlo,
que todo se dio en una sesión de la Comisión del Agua del Cabildo el 25 de abril de 2019, en la que se estaba discutiendo la participación de una empresa concesionaria del servicio de agua potable en la capital. Ese era el marco. Sí, además habían hecho esas mesas de trabajo invitando especialistas. O sea, no era una sesión de cabildo abierta, pues, sino era una sesión enfocada a discutir el tema del agua. Y por Entre esos eso especialistas estaba Francisco Castillo. Exacto, había sido invitado, él era invitado, él fue invitado y entonces en esa plática es que se desarrolla esta discusión. Entonces, bueno, ya teníamos un contexto, ¿verdad? No nada más había sido que de casualidad se habían encontrado, no nada más había sido que nada más habían intercambiado algunas palabras, sino que además había un contexto, ¿no? Venían discutiendo algo que tenía que ver con el agua, ¿no? Con la especialidad de uno y obviamente también de la regidora. Cuando empezamos a analizar estas expresiones que realizó el denunciado en su momento, bajo mi óptica no había un efecto diferenciador. Tampoco yo no alcancé a ver nunca un estereotipo de género. Nunca hizo una comparación de la actividad o función de la regidora para menoscabarla por el hecho de ser mujer. Sí hubo una crítica muy fuerte a la actividad de los funcionarios y las funcionarias públicas. O sea, el denunciante sí hace una crítica a ambos, a los servidores públicos. De hecho, les pide, ¿no?, que ellos tienen que defender los derechos de los ciudadanos, que ellos están ahí para defender los derechos de los ciudadanos. Pero bajo mi óptica no hubo dentro de ese intercambio de palabras ningún ánimo de a ella, solo por ser mujer, tratar de menoscabarle. Es más, ya no fue parte, ¿verdad?, de lo que nosotros analizamos, porque no era de lo que ella se había quejado. Pero si ustedes terminan de ver el video, cuando concluye el video y la regidora decide abandonar la sala, porque ella dice, bueno, si no se va el señor, me voy a ir yo, y ella decide abandonar la sala, él todavía dice, es que les pido que me entiendan, lo que pasa es que yo vengo aquí a exigir como cualquier ciudadano, como... Entonces, para mí era muy importante el contexto. Y bajo todas esas premisas es que yo advertía que sí había habido un debate muy enérgico. No es un debate, me parece incluso que estaba demasiado subido de tono. Ahora, también debemos entender que la política de manera natural genera un debate enérgico. Yo no he visto, o yo no lo he visto, un debate, por ejemplo, en el que todos estén muy tranquilos, hablando bajito y generalmente se exaltan, mueven los brazos, ¿no? Claro, hay confrontación. Exacto. Y eso me parece que eso es lo que aviva hacia los ciudadanos, hacia la ciudadanía, hacia las ciudadanas, pues esta posibilidad de elegir de una mejor manera. Entonces, por eso en el debate político hay una mayor resistencia a la crítica, pero a la crítica que puede ser hacia mi trabajo como juzgadora, pero no porque yo sea mujer. ¿Sí me explico? Entonces, en este análisis que nosotros realizamos, y créeme que fue un análisis muy profundo el que se hizo, muy concienzudo, porque también esta parte en la que las mujeres nos atrevemos a denunciar y resulta que, pues que no, ¿no? Entonces dices, bueno, entonces o vengo y me animo y va a ser o no va a ser. Pero a final de cuentas también me parece que la obligación de las y los juzgadores es también analizar de manera muy objetiva todo lo que está pasando. Sí, con una perspectiva de género, por supuesto, que es la que ya habíamos advertido desde el inicio del análisis de todo el expediente, pero también con elementos objetivos. ¿Por qué? Pues porque nosotros estamos aplicando la ley. Y a mí me parece que en la medida en la que las y los juzgadores hagamos nuestro trabajo de manera seria, pues entonces vamos a poder tener sentencias que se ajusten a derecho, sobre todo en lo que nosotros hacemos, que una parte tiene que ver con la política, ¿verdad? A final de cuentas, pues todos los seres humanos estamos
permeados en menor o mayor medida por parte de la política. Y a mí me pareció que estos elementos que en su momento denunció la regidora no eran elementos suficientes para considerar esa violencia. Por supuesto que, ojo, también dentro de las sentencias y con esta perspectiva, nosotros buscamos muchísimo cuidar el lenguaje, porque ya de por sí la denunciante se sintió agredida, como para que todavía el órgano que está resolviendo la revictimice o genere enunciados o afirmaciones que puedan provocar una revictimización, lo cual es inaceptable y mucho menos para los y las juzgadoras. Entonces, también las sentencias, generalmente, o todas las hacemos muy cuidadas, pero cuando tiene que ver un tema de género y un tema de violencia, las cuidamos mucho más para no violentar o para no seguir transgrediendo, revictimizando a esa denunciante. En este tema, Esa perdón, sentencia se fue a la sala regional sí. y fue confirmada por la sala regional Ciudad de México. Modificó una parte de la sentencia, muy minúscula, y cuando entró a estudiar eso que advirtió, pues confirmó que no, como nosotros, no advertía elementos de género. Sí, quizá muy violentas las manifestaciones y la forma, pero no de género. No estaban dirigidas a agredir a una mujer por el simple hecho de serlo, por esta razón de género. Norma, tú comentas algo muy importante. Señalas que el Tribunal Electoral fue muy cuidadoso para no revictimizar a la regidora Augusta. ¿De qué manera cuidó esto y de qué manera podría haberla revictimizado para que las personas que escuchan esto sepan la forma en la que está trabajando el órgano jurisdiccional del Estado? Mira, en primer lugar, Moni, nosotros no podríamos estar comentando este asunto si no hubiera habido una autorización por parte de la denunciante para poder utilizar los datos y los hechos. ¿Por qué? Nosotros dentro de esos procedimientos realizamos unas diligencias, o sea, vamos caminando y esto no rompe la equidad, ni tampoco rompe la independencia y la autonomía del órgano, pero sí vamos caminando muy cerca de la víctima, ¿verdad? Porque yo no he encontrado otra manera hasta este momento de saber qué es lo que alguien necesita si no le pregunto. Yo no puedo saber lo que tú quieres o necesitas si no llego y te pregunto. Entonces, si estamos viendo que es un tema en el que ella se sintió agredida, y eso yo no lo puedo cambiar. O sea, a final de cuentas, la sentencia determinó que no había violencia política en contra de las mujeres por razón de género, pero eso no quitó que ella se sintiera agredida, sobre todo cuando resintió el hecho. Y bajo esa óptica es que en primer lugar, pues nosotros solicitamos que ellas vengan al tribunal, compartan con el pleno si es su deseo hacer públicos sus datos, porque también podemos reservar el nombre, podemos reservar el hecho. Digo, a final de cuentas, ellas también se dedican a la vida política y en muchas ocasiones, pues ellas prefieren, ¿verdad?, hacerlo público, más que mantenerlo en lo privado, llevarlo a lo público, pero sí tenemos el cuidado de verificar que ese deseo, pues nosotros lo podamos realmente tener como por escrito, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, pues sí, como te digo, podríamos revictimizar. ¿De qué manera también lo cuidamos? Cuidamos de no repetir los nombres y sobre todo hay algo bien importante. Y te voy a tratar de poner un ejemplo, como sabes, yo soy catedrática y entonces a veces mis ejemplos son muy básicos. Pero es como cuando tú escuchas alguna película de hace muchos años, de Cantinflas, en donde empiezan a decirle, ¿no? No, pues es que aquí mi compadre, que es un inútil, que no sirve para nada, que además nunca ha estudiado, y entonces voltea el otro y me dice, no me ayudes, compadre, ¿no? O sea, mejor ya no digas nada. Y es que lo que pasa en algunas ocasiones con nuestras sentencias es que decimos, por ejemplo, y no es ese caso, voy a poner otro ejemplo, o sea, no es el asunto de la regidora,
pero por ejemplo, a lo mejor venían y decían, es que me dijo gorda, ¿no? Y eso para mí es una agresión. Y entonces yo pongo en la sentencia, gorda, según el diccionario de la Real Academia Española, persona que no cuida su peso, gorda, concepto que tiene que ver con el descuido de una persona para su imagen, gorda, y se lo repites como 40 veces, cuando lo que ella ya lo escuchó una vez. No necesita volverla a escuchar ahora en voz de los juzgadores, además conceptualizándole, poniendo incluso temas técnicos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros cuidamos para no revictimizar. Nosotros no volvemos a utilizar esas agresiones que resintieron las víctimas, no las volvemos a repetir. Y si lo volvemos a hacer, solamente lo hacemos una sola vez y sobre eso también le preguntamos a la denunciante. ¿Quieres que se ponga eso? ¿Quieres que eso se haga público o no? ¿Por qué? Pues porque la realidad es que ya nos sentimos lastimadas, como para todavía le estamos haciendo así, ¿no? Claro. El dedo en la llaga. Exactamente. Entonces, sí, esa es la manera en la que cuidamos no revictimizar a Y es quienes acuden con importante nosotros. que la gente lo sepa porque muchas veces las mujeres que son agredidas podrían preferir no emprender acciones jurídicas por esta posibilidad de ser expuestas o sobreexpuestas en una situación que les afectó. Pero pues es bueno saber que el Tribunal Electoral del Estado pues está teniendo el cuidado necesario para protegerlas. La realidad es que, como bien lo dices, sí somos muy sensibles. Sí caminamos de manera muy cercana con las denunciantes y sí tratamos de, también tú lo sabes, ¿no? Llegar a una dependencia, pues de entrada, pues pedir una cita, ¿no? Con algún funcionario público que ya de por sí podría ser un poco complejo y luego todavía, ¿no? Que a lo mejor te digan, pero ¿segura sí te dijo así? ¿Segura sí te lo dijo en ese tono? ¿Segura sí te sentiste? O sea, a ver, ella ya se sintió agredida, ya. Vamos a ver el contexto, podemos requerir, podemos ver, podemos hacer, pero ya no seguirla revictimizando y haciéndola sentir mal, porque me parece que también las mujeres, por eso es que no denunciamos, como tú dices, porque ¿qué va a pasar? O sea, ahora peor, porque a lo mejor antes nada más lo sabían 4 personas y después de mi sentencia lo van a saber miles, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa situación que sí es muy difícil, sobre todo para nosotras como mujeres, ¿no? Señalaste algo interesante, que es necesario que existan mujeres con esta perspectiva, ocupando espacios de decisión, espacios de poder. Me parece que en el Tribunal Electoral del Estado ha llegado un momento importante en esta materia, porque por primera vez tienen una mayoría integrada por magistradas tras la designación de Idamis Pastor Betancourt como integrante de este órgano jurisdiccional electoral y que también se combina con el hecho de que tú fuiste nombrada presidenta de este tribunal. Tú participas en este órgano desde el año 2001, pude leer en tu currículum, iniciaste desde la posición de auxiliar jurídico, fuiste escalando posiciones en estos 20 años y me gustaría conocer tu visión. ¿Tú te imaginaste cuando ingresaste a este órgano jurisdiccional que ocuparías la presidencia del mismo, que tendría una mayoría integrada por mujeres, porque eso es nuevo, no había sucedido antes en Puebla, al menos en Puebla? Pues sí, fíjate que como bien dices, yo entré en 2001 al Tribunal Electoral del Estado y tuve la oportunidad y tuve el honor de desempeñar todos esos cargos porque fue lo que formaron mi carrera dentro de la impartición de justicia. Tuve oportunidad de ir a un juzgado de distrito, tuve oportunidad de trabajar en una sala regional, tuve la oportunidad de ser consejera federal y todos estos elementos dentro de mi carrera obviamente pues abonaron, ¿no? Para mi formación. Pero
Pues obviamente me parece que quien haya estudiado derecho o quien esté estudiando derecho me va a entender perfectamente, porque cuando entramos a la universidad, yo soy de esas soñadoras idealistas que cree en la justicia, que cree en que podemos hacer las cosas mejor. Soy una convencida de eso. Y soy una convencida de que la manera de hacerlo es preparándonos y trabajar y trabajar y trabajar. Eh, mi amor, mi primer amor y mi único amor profesional ha sido la materia electoral. He estado en materia constitucional, he estado, o sea, conozco otras áreas del derecho, pero la realidad es que amo lo que hago. Entonces, en todo este tiempo yo nunca he ido a trabajar. Siempre he disfrutado muchísimo lo que yo hago. Eh, por supuesto, un caminar largo, como bien dices, pues implica ir viendo muchas aristas. Hombres comprometidos con la batalla que tenemos las mujeres, ¿no? Muchos magistrados comprometidos con esas ópticas. La primera presidenta del Tribunal Electoral como órgano permanente fue una mujer, la magistrada Judith Yolanda Muñoz Tagle. Y yo tuve la fortuna de entrar en esa integración. Yo no pertenecía a su ponencia, pero obviamente pues yo, o sea, llegaba yo y las veía, yo decía, wow, los magistrados, ¿no? Claro, Y o no lo además veas una como mujer, algo inalcanzable. pues sí y no, porque a mí me pareció conforme fui avanzando en el ejercicio de la función, que todo tenía que ver con ganas y preparación, con ganas de seguir haciendo lo que a mí me fascinaba hacer y conseguir estudiando, conseguir preparándote, conseguir yendo al diplomado, a la maestría, al doctorado y a veces pues nos pasa como a todos, no decimos ya no, por favor, porque, o sea, ya estoy cansada. No, pero pues le seguimos y vamos a otra cosa y dar clases, para mí también dar clases híjole, es de verdad apasionante. Gran parte de mi carrera, la cátedra ha acompañado mi función. Y cuando yo empiezo a dar clases en cada semestre, eh, la mayor cantidad de alumnos que he tenido son 54, y me paro enfrente de ellos y para mí el reto es con uno que me entienda. Con uno que me entienda y con uno que entienda la trascendencia y la importancia de la materia, ya, yo me doy como docente por satisfecha, ¿no? Obviamente que aparte de las calificaciones y bueno, todo lo que envuelve a la docencia, pero no sabes lo gratificante que es llegar a la conclusión de los cursos y tener más de 5, 6, 7, 8, 9 alumnos pidiendo hacer el servicio en el tribunal. Para mí es completamente gratificante tener a a esos jóvenes, ¿verdad? Interesados en seguir aprendiendo la materia electoral. Porque a mí sí me parece que a mí sí me inspiraron mis maestros y mis maestras. Esas doctoras, ¿no? Las maestras. Yo tuve una maestra que era secretaria de colegiado, de un tribunal colegiado, y, y yo la veía a ella también inalcanzable. Yo decía, algún día, ¿verdad? Quiero saber tanto y además de saber tanto, lo que tanto me gusta hacer. Entonces, bueno, por supuesto que me parece que todas las mujeres también, mujeres y hombres, pues, tenemos esta aspiración desde que estamos estudiando nuestras carreras. Empecé a avanzar en el ejercicio de la función y sí, por supuesto que yo decía, yo algún día quiero ser magistrada porque quiero mucho mi tribunal. Yo estoy muy comprometida con la institución, pues es la institución que me vio nacer, es la institución que me formó y que me recibió y que siempre ha estado ahí para mí, ¿no? La institución. Al margen de si han ido, venido magistrados, magistradas, eso para mí no ha sido tan trascendente como que la institución siempre ha estado ahí. Y la realidad es que tuve la posibilidad de estar con distintos jefes y jefas, ¿no? Yo también tuve la posibilidad de trabajar con la segunda mujer magistrada nombrada, con la magistrada Claudia Barbosa Rodríguez, y te puedo decir que fue una de las experiencias
más gratificantes y enriquecedoras que he tenido en mi carrera. Entonces, por supuesto que este tema de seguir avanzando y de ver que las mujeres empezaban a tomar esos lugares de decisión, también en el tiempo que lleva el tribunal hemos tenido 2 directoras administrativas, mujeres. O sea, para mí sí era una posibilidad, sobre todo porque yo decía, bueno, no va a pasar nada, el no ya lo tengo, ¿no? Y yo lo único que siempre pedía era, no importa que no se me dé ser magistrada, pero por favor permítanme seguir haciendo lo que yo tanto amo, ¿no? O sea, no salir del área jurisdiccional. Y la realidad es que nunca tuve que irme del tribunal. Bueno, me fui al Tribunal Federal a hacer otra encomienda y también fui a un juzgado de distrito porque yo quise, ¿verdad? Pero bueno, para mí sí era muy importante seguir realizando la función. Si se me daba o no ser magistrada, pues por supuesto que era como mi plus, ¿no? O sea, y cuando yo antes de esta vez que me nombraran competí una vez más y en esa vez, bueno, pues no quedé, pero pude seguir trabajando en el tribunal. Y en esta segunda ocasión, cuando llegué con mi nombramiento muy contenta, pues tenía yo a mis compañeros con los que he compartido Toda sangre, la sudor y vida, lágrimas, claro. y desveladas y estudiadas y desmañanadas y regañadas y todo, ¿no? Entonces, era muy padre porque ellos me decían, es que ¿cómo te decimos? ¿Magistrada o normis? ¿No? O norma, o güera. Entonces yo le decía, pues díganme como quieran, porque lo único que pasó es que me cambié de oficina. Pero el compromiso de seguir estudiando, el compromiso de seguir sumando a esa institución, pues obviamente seguía. Entonces para mí, bueno, fue así. Y obviamente ahorita que el Senado de la República nombra a otra mujer, designa a otra mujer como magistrada, pues imagínate, estoy completamente contenta. Me parece que en mi era como magistrada me toca ver también, ver cómo se hace material y cómo se hace real esta obligación legal para que ya los órganos estén integrados alternadamente, mayoritariamente por alguno de los dos géneros. Entonces, bueno, pues por supuesto, Moni, que estoy muy contenta. Y tú, desde esta posición del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, ¿qué retos ves a la paridad de género, a la paridad en todo, en el caso de Puebla, para que se pueda cumplir pues de la manera en la que fue pensada por el legislador, en el que todos los poderes del Estado, todos los órganos autónomos, todas estas instituciones realmente tengan una participación de 50% hombres y 50% mujeres? Mira, yo creo que tenemos todavía mucho camino por delante y tenemos mucho que construir. Sería muy poco ético de mi parte decirte que ya hemos avanzado y que ya hemos llegado al máximo, ¿no? Y que ya no hay nada que hacer. Me parece que sí, que todavía tenemos mucho que caminar, pero sí quiero también resaltar que esta reforma de 2014 y que obliga a la paridad, esta sentencia de las Juanitas, que todos lo supimos, ¿no? Que renunciaron las mujeres y los suplentes eran los hombres y, y que fue un camino difícil. Me parece que en el corte de caja no estamos tan mal. Claro que falta por hacer, sí, pero no estamos tan mal. Mira, ahora dentro del Congreso del Estado tenemos 22 hombres y 19 mujeres. O sea, casi estamos a la mitad. Obviamente los órganos que se integran por números impares nunca van a ser pares, pues. O sea, ¿por qué? Pues porque el número lo impide, ¿no? Obviamente cuando eso pasa de manera preferente buscamos que sea mujer. Pero bueno, me parece que 22-19 vamos como caminando sólidamente. Donde sí creo que tenemos el reto aún más grande es en los ayuntamientos.
pero creo que también debemos reconocer que tenemos un estado complejo, tanto en la geografía como en su composición pluricultural. Nosotros tenemos elementos de indígenas que de manera natural impactan. Y si las mujeres que estamos en la capital o estamos en las ciudades resentimos algún tipo de violencia política, imagínate esas mujeres que están en comunidades alejadas, que están en lugares lejanos de la capital y que es más difícil hacer material y efectivo su derecho al ejercicio de los cargos. Y por eso es que sí creo que en los ayuntamientos tenemos una deuda importante. De los 217 municipios, 167 están encabezados por hombres y solamente 45 por mujeres. Entonces, ahí tenemos un total de 212 porque este es el corte antes de las 5 elecciones extraordinarias. Así es. O sea, por eso es que no nos da 217, nos da 212. Pero a lo que voy es que en porcentaje, pues la realidad es que sigue siendo mucho más amplio y mucho más grande el porcentaje de hombres que están al frente de las presidencias municipales. ¿De qué manera podemos ayudar, me parece también? Pues es obviamente el trabajo al interior de los partidos políticos y también al interior de las instituciones. En la medida en la que nosotros vamos provocando y vamos viendo mayor participación de otras mujeres, me parece que llamamos de manera muy implícita a que vengan las mujeres a participar más. Entonces, sí creo que todavía tenemos mucho por hacer, sí creo que falta camino por andar, pero creo yo que estamos encaminados correctamente hacia hacer realmente efectiva y material el ejercicio de los derechos de todas nosotras. Te perdimos un poquito otra vez, pero algo más que desees agregar sobre este tema. Pues nuevamente reiterarte el agradecimiento por el día de hoy estar contigo y con tu amable auditorio, por supuesto. Decirles que de verdad el Tribunal Electoral está listo ya para este proceso electoral. Ya estamos listos desde que inició el proceso electoral, pero me parece que refrendar este compromiso que el Tribunal Electoral tiene de juzgar con perspectiva de género y además juzgar con perspectiva intercultural debe llevar a la ciudadanía poblana, a las poblanas, a tener confianza en la institución, el Tribunal Electoral es una institución de puertas abiertas, es una institución que ahí está para quienes decidan acercarse. Entonces, a través de distintas actividades, el Tribunal Electoral se acerca a los jóvenes, se acerca a la sociedad, se acerca a la ciudadanía, se acerca a los partidos políticos. Entonces, me parece que el tener un tribunal confiable como el que ahora tenemos garantiza en mucha medida que se respetará el voto, por supuesto, pero también que se garantizará que las mujeres puedan participar de manera activa dentro de la vida política sin tener que resentir ningún tipo de violencia. Norma, te agradezco mucho esta conversación y este espacio. Espero verte en otro programa más adelante. La materia electoral da mucho para hablar y más en este proceso electoral tan complejo que ya se percibe. Y también les agradezco a todos los que siguieron esta transmisión. Ya nos estaremos viendo en una próxima entrevista para las reporteras de la Jornada de Oriente. Hasta luego.